Bueno, buenos días nuevamente. Gracias a Dios por otro hermoso día. Gracias por su creación. Gracias por tenernos a todos reunidos a pesar de este tiempo difícil de COVID-19. Bueno, pues hoy estaremos viendo nuevamente la parte de Marcos, del Evangelio de Marcos, en la que se nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y pues así es conocida, pero no se habla mucho acerca del sembrador, se habla más acerca del tipo de suelo que representan los corazones humanos. Y eso es de lo que Marcos nos habla el día de hoy. Y pues vemos que Marcos en esta dinámica que él tiene de presentar al Señor Jesucristo como este siervo que efectivamente transmite la palabra de Dios y hace grandes milagros y proezas que nadie más ha podido hacer o pudo hacer y nadie hará. Él revela aquí un poco más de lo que el Señor Jesucristo enseña. Entonces Marcos considera algo importante en la enseñanza del Señor Jesucristo y se toma un tiempo. Creo que es uno de dos pasajes en los que se toma más tiempo para explicar lo que Él dijo, más que por lo que Él hizo. Y aquí en este pasaje pues debemos poner mucha atención, porque aquí es algo clave en la vida de todo creyente, en la vida de alguien nuevo en Jesucristo, un bebé en Cristo, un recién nacido, y quizá una persona que ni siquiera ha venido a Cristo todavía, pero está en el proceso de venir, o algo peor, quizá estás escuchando este video quizá porque Dios te ha puesto ahí, quizá no porque de verdad tengas confianza en Cristo, no sé, quizás estás viéndolo por accidente, pero cualquiera que sea la razón, pongamos atención a lo que esta parábola significa y los dos lados que tiene la parábola, en el sentido de ya sea que la recibas el mensaje o que lo rechaces. Entonces vamos a orar y a proceder entonces a leer el pasaje. Es Marcos 4, del 1 al 20, la parábola que se le conoce como el sembrador. Se le conocería mejor como la parábola de los suelos, ¿verdad? Pero veamos eso. Señor bendito, te agradecemos por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en las muchas actividades de cada día, Señor, pues no se vuelva esto lo que tu palabra dice aquí, Señor, de las muchas preocupaciones por el mundo y nuestras actividades nos aparten de ti, que seamos este tipo de suelo en el que pues se ahoga tu palabra y no damos fruto. Te rogamos, Señor, perdón por no poner atención y te rogamos, Señor, por no creer, que nos perdones por no creer. Entonces dejamos este tiempo en tus manos para que tú nos hables a todos. No soy yo el maestro, sino tú eres el maestro y también soy estudiante tuyo. También hierro, también necesito de tu palabra como cualquier otra persona. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, y gracias por el privilegio de tener tu palabra. Ayúdanos a pasar esa barrera, Señor, de ser solamente religiosos sin ningún fruto. Ayúdanos a verdaderamente ser partícipes de tu reino y recibir tu palabra y expandirla, Señor, así como tú esperas que se dé fruto. Entonces rogamos por todo el oyente en este video, Señor, por salud, rogamos por bienestar, pero sobre todo por madurez en la palabra de Dios. Ayúdanos durante este tiempo de prueba y ayúdanos a estar listos para recibirte cuando tú regreses. No sabemos cuándo, pero debemos estar listos a cada momento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, pues damos inicio entonces a la parábola del sembrador en Marcos 4. Entonces, lo voy a leer y dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra, junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd.
He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahí la importancia de esta parábola. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el texto. Y bueno, pues aquí viene lo difícil. Lo difícil es reconocer quiénes somos, reconocer qué tipo de suelo es nuestro corazón, qué tipo de suelo es nuestra mente. Una de las razones que el texto nos está diciendo es que el Señor Jesucristo nuevamente se encuentra rodeado de mucha gente. Entonces vienen muchas personas a buscarle, vienen muchas personas, como yo pensaba antes, que muchas de nuestras motivaciones a venir a Dios es para ver qué podemos sacarle, pero no necesariamente por amarle o no necesariamente por obedecerle, es por la ganancia personal. Muchas de las personas que vinieron al Señor Jesucristo estaban esperando al Mesías, a ese Redentor que no que les traería una nueva religión, unos nuevos rituales. No estaban esperando eso, estaban esperando un líder político que les liberara de la opresión de las naciones de alrededor. Y cuando vieron al Señor Jesucristo haciendo este tipo de milagros en el que podía dominar la naturaleza, podía dominar el reino espiritual demoníaco y podía sanar cuerpos y dar vida a resucitar las personas muertas, bueno, si este es el líder político que estábamos esperando, pues no habrá nación que se nos oponga. Y mucha de la gente que venía al Señor Jesucristo, pues sí, venía para ver qué podía obtener, ¿verdad? Deseaban ser sanados. Dios no se opone a eso, pero lo principal es la salvación de todos nosotros que somos transgresores, de toda la gente. Todos nacimos con la misma naturaleza, la heredamos, no pecamos porque decidamos hoy salir a pecar, sino simplemente está en nuestra naturaleza. Y lo más importante para Dios es que cuando llegue el día del juicio, que Él estableció, no yo, ni la iglesia, ni los mitos o cosas de ese estilo, sino que Dios lo estableció para el hombre, cuando ese día llegue, ¿verdad? Pues podamos recibir la salvación que es en Cristo Jesús. La recibimos el día que creemos en Él y confiamos en Él y vivimos para Él y hacemos su voluntad. En este caso, la gente nuevamente se reúne en grandes cantidades. No es la primera vez que le pasa al Señor Jesús, a tal punto en el que tiene que entrar nuevamente en una barca y desde ahí predicar, hablarles. La gente venía por otras razones,
quizá algunos venían para escuchar lo que él decía, una sabiduría mayor que la de Salomón. Pero la mayoría venía aquí para ser sanados, venían hasta él. Entonces imagínate la cantidad de gente pues enferma, como hoy en día hay mucha gente enferma y pues necesitan de tratamiento, y con esto del virus pues aún más. Pero mucha gente viene a Dios pidiendo eso solamente, sanidad, y una vez que tienen su sanidad se olvidan de Dios. Entonces muchas veces pedir por sanidad y no sé si será mejor no recibirla, ¿verdad? Porque eso te mantiene cerca de Dios. Entonces, por lo regular pedimos por la sanación de ciertas personas, sin considerar que a lo mejor la voluntad de Dios es no sanarla. Quizá es mejor de esa manera. Dependiendo del corazón de cada quien, dependiendo de quién eres y de tu necesidad. Entonces, aquí la gente viene en grandes multitudes, pues apretujan, si esa es una palabra, lo aprietan demasiado. Entonces entra en la barca y se sienta en el mar, y desde ahí les empieza a predicar. Les enseñaba por parábolas. Parábolas, pues es una idea que va acompañada de otra, ¿verdad? Ocupas, pues sí, una idea para enseñar, para establecer una verdad, para enfatizar una verdad. Y en este caso, pues es una comparación, parábola. Y les hablaba por muchas parábolas. Entonces, esta es la parábola que Marcos quiere enfatizar. Pero Mateo nos da una lista de todas las parábolas del que el Señor Jesucristo estaba leyendo. Y está en Mateo 13, del 1 al 23. Y ahí vas a encontrar las otras parábolas a las que el Señor Jesucristo se refiere aquí. Pero les hablaba en parábolas. A este punto había mucha gente que no creía en Cristo, en que era el Hijo de Dios. A pesar de los milagros, a pesar de todo el poder que manifestaba que podía hacer. Aún así la gente no escuchaba, no creía que Jesús era Dios. Hoy en día hay mucha gente que cree que Jesús no era Dios, o simplemente no quieren saber nada de Jesucristo y ocupan hasta su nombre para maldecir todo lo que pueden. Entonces les hablaba en parábolas, y ahí es la tragedia, ahí está esa tragedia, porque por esta razón mucha gente recibe la palabra de Dios, la puede escuchar, pero no la entiende, la puede escuchar, pero no la obedece, la puede escuchar y se hace a un lado, no quiere seguir obedeciendo o no obedecer. Entonces les hablaba en parábolas, y si ese es el caso, pues es una tragedia, porque muchos de nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios decidimos voluntariamente pecar. Hebreos 10:6 me parece. Amén. Dice que cualquiera que desea seguir pecando, pues ya no tiene ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer por esa persona. Hebreos 10:26 y 27. Si continuamos pecando, ya no hay nada que hacer, sino solo esperar por una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios de Dios. Entonces, esto es trágico, pero a la vez también es esperanzador. Y voy a proceder. ¿Por qué entonces Jesús predicaba la palabra? ¿Por qué, habiendo tanta necesidad, Él le daba prioridad a la enseñanza? ¿Verdad? No es que Él tuviera como meta fabricar una nueva religión o un grupo de seguidores, no. O de chamaquearlos y de engañarlos o de controlarlos, ¿verdad? Como mucha gente piensa que la religión ha trastornado la palabra de Dios al punto en que la gente ya no cree en Dios. Y sí, ha sido un problema, pero Dios no engaña, Dios no miente. La palabra de Dios nos fue dada a todos los hombres a través de profetas, a través de sus apóstoles, ¿verdad? Y la comisión sigue siendo la misma. Cada vez que una persona recibe a Cristo, recibe su entrenamiento y a su debido tiempo, en madurez, ¿verdad? Poco a poco, también esa persona gana más personas para Cristo. Algunos son más efectivos que otros,
lo vemos aquí en la parábola, 30, 60 y 100%, pero habrá otros que no dan fruto. Entonces, ¿por qué la importancia de la palabra de Dios? Enseñarla entonces. Segunda de Tesalonicenses 2:13, somos amados por el Señor desde el principio y fuimos destinados para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que somos amados por el Señor desde el principio. Entonces, como propósito, fuimos apartados por Dios para recibir la salvación. Y eso es lo que el Señor Jesucristo predica, ¿verdad? Para que reciban salvación. Hechos 28:28 nos enseña que la salvación fue enviada por Dios, por lo tanto debemos oír. Los gentiles oirán, dice el texto. Entonces debemos oír. La salvación no es algo que nosotros los hombres hayamos inventado, es enviada por Dios. Ha sido enviada por profetas, ha sido enviada a través de su Hijo y de los apóstoles. Y obviamente de mensajeros que hoy en día siguen haciendo la voluntad de Dios a través del mandato del Señor Jesucristo. Entonces debemos predicar el Evangelio. Por eso es la importancia, porque en otro texto nos dice que fuimos puestos para salvación de otros. Hechos 13:47 dice que fuimos puestos para salvación de otros. Una vez siendo salvos nosotros somos los que debemos alcanzar otras personas, porque para esto hemos sido puestos. Hechos 13:47. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que dentro de los propósitos de Dios para la salvación de todos los hombres es porque fuimos puestos para salvación. Dios nos ha seleccionado para salvación, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, por nuestra belleza, por nuestro poder, fama, dinero, nada que nosotros tengamos movió a Dios a seleccionarnos. ¿Por qué? Porque siendo Él conocedor del pasado, presente y el futuro, al mismo tiempo siendo omnipresente, omnisciente, pues Él sabe quién eres, ¿verdad? Él no te llamó porque pues Él va a creer en mí, entonces lo voy a llamar. No, simplemente Él selecciona a todos los que Él quiere. Y tienes la oportunidad de ser esa persona el día de hoy si hoy no has sido salvo. Pero también, si ya eres salvo, solo es recordarte que has sido puesto para que recibas la salvación, no para que recibas la ira. Ira por desobediencia, ira por no creer al que no miente, por no obedecer al que es justo. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice que las escrituras tienen ese efecto, ese poder para hacernos sabios para la salvación. Entonces, el poder de la palabra de Dios está ahí, en que es de Dios. Tú y yo no tenemos ese poder sin la palabra de Dios. Por eso la proclamación de la palabra de Dios es importante, porque es el poder de Dios. Nos pueden hacer sabios para la salvación, y esto es a través de la fe en Cristo. Entonces tenemos la obligación de oír, tenemos la obligación de creerle y de ponerla en práctica, que es la fe, la enseñanza, poner en práctica la enseñanza que recibimos de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. En Efesios 1:13 se nos dice que debemos oír, debemos creerlo para ser sellados con el Espíritu de Dios como posesión suya. En Lucas 1:77 se nos recuerda que para dar conocimiento, Dios envió a su Hijo para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Sin la palabra de Dios, sin esa predicación, no hay perdón de pecados. Entonces, por eso Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo habrá predicadores si no son enviados? Entonces, cada uno formamos parte de eso. Lo que aquí la parábola nos dice, el sembrador. Obviamente Jesús es el sembrador, pero también es cualquiera que predique el Evangelio, porque está sembrando la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y esa es la explicación del texto. Sin embargo, mucha gente no lo veía así. Mucha de la gente en este tiempo pues, no era que no estuvieran relacionados con la agricultura. Sabían muy bien lo que Jesucristo estaba diciendo. En esos tiempos, pues tú si estudias un poco de la geografía israelita, verás que el suelo pues no es fácil de trabajar como en algunos lugares, en donde
Gracias a Dios el suelo pues es muy bondadoso, por decirlo así, y el arado es fácil. No digo que sea fácil en todos sus sentidos, sino que es más fácil en comparación con el suelo de Israel. Y ellos están familiarizados con ello. Cuando el Señor Jesucristo está explicando pues la profundidad del suelo, ¿verdad? La primera parte pues es donde cayó en no tenía mucha profundidad, ¿verdad? Porque cayó junto al camino. Se refiere tanto a un sendero al borde de un campo como a un camino que atraviesa un campo, y en ambos casos son superficies duras debido al constante tráfico. Esto significa que pues están ahí, superficiales, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios no penetra en la persona, simplemente no escucha. Y dice el texto, aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Si lo ves de esa manera, sin la explicación del por qué representa esto, y lo escuchas y te vas, como mucha gente de ellos hicieron, según el texto, se fueron, dejaron al Señor Jesucristo solo, no recibieron el conocimiento completo porque no hubo explicación, no se quedaron a escuchar la explicación. Y eso pasa muchas veces en la vida de cada persona. Has escuchado la palabra de Dios muchísimas veces, pero no la entiendes. Y no preguntas a Dios, no preguntas qué significa esto, no te acercas a nadie que sabes que tiene conocimiento en la palabra de Dios, porque no te interesa. No está entre tus metas. Piensas que la vida es normal, que está ahí para ti, y sin darte cuenta de que te diriges a un camino sin retorno, que es definitivamente el juicio de Dios contra todos. Y aquí el amor de Dios radica en que Él envió a su Hijo para salvación tuya. Cuando tú rechazas esa salvación, estás rechazando el amor de Dios. Entonces, si eres del tipo de personas que piensa que al fallecer pedirás perdón a Dios y ya todo va a resolverse, como sueles hacer las cosas, ¿verdad? A última hora, pues eso no te va a resolver nada, porque tu vida demuestra que no creíste. Tus palabras no van a ayudar en nada. Y Dios no miente. Dios envió a su Hijo en avance, mucho antes del día del juicio, para salvación. Entonces, la palabra de Dios es esa semilla que Él está sembrando, y el corazón del hombre es ese suelo que dice aquí la palabra. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y parte cayó junto al camino. Entonces, no entró, no penetró, y las aves se lo comieron. En este caso, Satanás. Sabemos que Satanás no es omnipresente, entonces Satanás representa aquí, sí, él mismo, pero también su poder y todos los ángeles que le sirven, y obviamente humanos que le sirven. Estos falsos maestros que le predican a la gente que van a ser sanados, que van a recibir grandes cantidades de dinero y van a ser exitosos y bla, 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 bla. Les prometen la luna y las estrellas. Básicamente la gente lo cree porque es algo que ellos buscan. Entonces les quitan su dinero, ¿verdad? Y al no recibirlo, pues se decepcionan. Pero básicamente no es una persona que reciba la palabra. Y podría ser un religioso también. Una persona muy, muy religiosa que no está recibiendo la palabra. Esa persona religiosa está más basada en sus propios méritos, en sus propios logros. Soy una buena persona, no digo groserías, no tomo, no fumo, no bla, bla, bla. Entonces su justicia es él mismo o ella misma. Y ese es un problema porque no está recibiendo la palabra. La palabra nos dice que somos transgresores y que necesitamos salvación. Cuando tú dices, nah, eso no es para mí, ya estás rechazando lo que la palabra dice. No lo que yo digo, no lo que la iglesia cristiana o evangélica dice, es lo que el Señor dijo a través de sus profetas, es lo que el Señor Jesucristo mismo está diciendo en este tiempo aquí a toda esa multitud, y dejó instrucciones de decir lo mismo porque tiene aquí a sus discípulos, ¿verdad? En entrenamiento, escuchando lo que Él dice y viendo lo que Él hace. Y cuando Él parte al cielo, les da instrucciones de enseñarles a todos a ser nuevos discípulos y enseñarles a que guarden todo lo que Él les enseñó a ellos mismos. Entonces,
Y así a través de muchas generaciones, así seguimos haciendo lo mismo. Bueno, siguiendo entonces, vemos entonces la reacción de la audiencia. Unos se fueron, no se quedaron a escuchar la interpretación. Pero los que se quedaron preguntaron, oye, ¿y qué significa esta parábola? Y el Señor Jesucristo les dice, déjame ver, versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola o no la entienden? ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas? Entonces de esta parábola dependen las otras parábolas que el Señor Jesucristo está hablando. La parábola de la semilla de mostaza, entre otras. El sembrador es el que siembra la palabra, ¿verdad? Y la explicación viene aquí. El sembrador es el que siembra la palabra. Desde el Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas, y tú y yo, si estamos en el evangelismo también. Por lo cual también tenemos obligación. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Se les da la palabra de Dios, pero después de que la oyen enseguida, así rápido, sin esperar, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y las filosofías y los falsos maestros y lo que tú quieras, quitan la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente inteligente que no cree en Dios. Hay mucha gente inteligente que cree que todo esto es basura. Así de fácil lo dicen. Bueno, pues hay noticias, malas noticias. Pues que Satanás es quien quita la palabra de Dios que te puede salvar. Salvar de ese juicio de eternidad y de dolor. Porque Dios es compasivo. Pero también es justo y también es santo. Y todo lo que es transgresión atenta contra su santidad. Y su justicia requiere el pago adecuado por nuestras transgresiones. Pero su amor ha provisto un medio, y ese es Jesucristo. Cuando tú rechazas ese medio, te haces sujeto a juicio. Entonces Satanás viene y quita esa oportunidad que tienes de recibir la palabra de Dios. Bueno, pues también hay los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Los emocionales, ¿verdad? Lloran por la palabra, la reciben con gusto. Y todo es emocional y necesitamos de música y necesitamos de ser motivados por nuestros sentidos. Y entonces nos sentimos bien, y cuando lees la palabra a una persona, difícilmente verás a alguien que está triste por darse cuenta de que es transgresor. La palabra de Dios produce esa tristeza, pero es para salvación. Y en algunos casos, cuando he compartido en México, básicamente, con las personas que tuve la oportunidad de compartir el Evangelio, muchos de ellos, yo me sentía frustrado. ¿Por qué? Porque yo esperaba algo más que paz, como muchos dijeron, ay, siento gran paz ahora que lees la palabra de Dios. Yo nomás movió mi cabeza y dije, o sea, algo estoy diciendo mal, porque no era mi intención que te sintieras tranquilo. Mi intención era hacerte ver que estás en peligro. Es como si alguien se quisiera suicidar, ¿verdad? Y le empiezas a decir las consecuencias de tu decisión son graves. Podrías romperte las costillas, fracturarte, quizá si logras suicidarte, ¿verdad? Pues no va a ser bonito, al contrario, vas a arruinar, vas a hacer las cosas todavía más difíciles. Y si no logras matarte, pues vas a quedar pues con grandes dolores, paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta sería, siento gran paz ahora que lo mencionas. Pues eso es absurdo, ¿verdad? Pero esa es la reacción que yo recibí de muchas personas cuando les hablaba de la palabra de Dios. Decían, qué bonito, esto es muy bonito. Pero no había una reacción real por
por aquello. Entonces se frustra uno porque es, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy comunicando perfectamente. Y nunca ha sido una de mis habilidades la comunicación, pero la palabra de Dios es efectiva. El poder no radica en mis habilidades como predicador. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y ahí radica el poder porque proviene de Dios. Él la da a los hombres, y los hombres tenemos la obligación, y mujeres también, de proclamar su palabra, porque su palabra tiene poder. Tú no tienes poder. Tú eres el medio por lo cual la palabra viaja. Y la palabra de Dios es la que tiene el poder para convencer por el poder del Espíritu Santo a las personas. Tú no vas a convencer a las personas. Tu obligación no es convencer a nadie. Tu obligación es predicar la palabra de Dios. Mi obligación es predicar la palabra de Dios. Y si tenemos esa carencia, pues debemos trabajar el doble, ¿verdad? Para estudiarla, para comprenderla, para vivirla, porque es con el ejemplo. Y pues sí, vamos a fracasar muchas veces, porque como creyentes pues no significa que ya tengamos la vida resuelta y todo es de color de rosa. Nosotros mismos batallamos con nuestra propia naturaleza, y Satanás va a seducirnos de tal manera que seamos de tropiezo para mucha gente. Y eso es hacer un impedimento. Entonces debemos comportarnos, y por eso la importancia de esta parábola, para que también nosotros que somos predicadores, los que estamos hablando de la palabra de Dios, veamos en qué lugar estamos parados, ¿verdad? Cómo está el corazón. Pero dice aquí, siguiendo con el texto, los que fueron sembrados en pedregales son los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, los emocionales, decía. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Y son de las personas, las emocionales, ¿verdad? Cuando vienen problemas, son los primeros en claudicar. Se quejan. Esto no es algo que habían prometido, como decía hace rato, ¿verdad? Cuando estos maestros que enseñan que Dios te va a bendecir con grandes cosas y no las recibes, pues hay una gran decepción, y es el primero en salir corriendo, o son los primeros en salir corriendo. O cuando hay persecución, cuando la gente ataca, ¿verdad? A una persona por creer en Cristo, son los primeros en decir, no, ¿sabes qué? Yo no firmé para esto, ahí te ves. Entonces no hay duración, no hay firmeza, no hay fidelidad a Dios, porque no hay raíz. Entonces no se pudo desarrollar, creció rápido. Entonces viene el sol, ¿verdad? Y viene la tribulación y la persecución, y pues desaparecen de la vida religiosa, regresan a lo anterior. Pero también tenemos a los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Y aquí es donde debemos poner mucha atención muchos de nosotros. Yo a veces me pongo a pensar en esto también, si es que estoy en este grupo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y aguan la palabra. Entonces, lo primero nos dice, los afanes de este siglo. ¿En qué nos afanamos? En hacer dinero, en tener una carrera, en esto, en aquello, ¿verdad? Y pues requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, y obviamente te cansas. ¿Y a qué hora pasas tiempo con Dios? ¿A qué hora pasamos tiempo orando? ¿A qué hora pasamos tiempo viendo por otros hermanos o hermanas? ¿O a qué hora pasamos tiempo, como la palabra de Dios indica, reuniéndonos para animarnos al amor y a las buenas obras? No hay tiempo, porque estamos dedicados a otras cosas. El engaño de las riquezas, ¿verdad? Muchas personas piensan o dedican mucho de su esfuerzo en hacer riquezas, en acumular, en hacer más grandes sus casas, en sus carros, en su ropa, en su persona. Entonces dedican mucho tiempo en esto, ¿verdad? Y estos son los espinos. Sí recibiste la palabra, la has escuchado, sí llevas tu Biblia a todas partes, pero pasas poco tiempo leyéndola, entendiéndola, poniéndola en práctica, orando.
Entonces, todo esto ahoga la palabra de Dios. Entonces, no hay crecimiento, no hay fruto. Se ahoga la palabra y se hace infructuosa. Pero también nos habla de que es Dios quien prepara los campos, ¿verdad? Hay partes del campo donde la superficie o el terreno es muy, muy, muy duro. Es como una cama de roca sólida o de roca caliza, ¿verdad? Que tiene cierta profundidad. El arado no puede llegar hasta ella para removerlo, ¿verdad? Y permitirle a la semilla crecer con profundidad. No es tan las herramientas que se usaban no eran tan profundas, no llegaban a ese nivel, ¿verdad? Y la raíz no tiene esa profundidad para desarrollarse. Entonces se muere, se vuelve infructuosa. Pero cuando es Dios quien prepara los campos, ¿verdad? Es Dios quien prepara el terreno, y ese campo, ese terreno somos tú y yo. Entonces, habrá quienes producen 30 más de lo que fue sembrado, 60 o 100%. Para el oidor de esos tiempos, aquello era increíblemente perfecto, porque por lo regular se tomaría que una tasa de crecimiento del grano cosechado hubiera sido entre de 8 a 1, y se consideraba una tasa de 10 a 1 como excepcional. Los rendimientos a los cuales se refiere Jesús corresponden a una cosecha increíble. Entonces, cuando ellos escuchan que a 30, a 60 y a 100 por 1, es aquello que va más allá de nuestras capacidades. Esto es un milagro de Dios, ¿verdad? Que su reino se reproduzca a esa velocidad, a esa magnitud. Es su palabra la que produce ese crecimiento. Pero es su trabajo, ¿verdad? Es preparar ese terreno en nuestros corazones. Entonces, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Si tú escuchas hoy la palabra de Dios y la recibes, vas a dar fruto. Y ese fruto requiere de tiempo. Una raíz requiere de tiempo para crecer, ¿verdad? Y a su debido tiempo empezará a hacerse fuerte, empezará a dar el fruto que Dios espera en tu vida. Y harás lo mismo con otras personas. Alcanzarás a expandir 30, 60, 100 por 1. Y bueno, pues somos responsables delante de Dios de prepararnos para este trabajo. Si somos creyentes verdaderamente, somos responsables delante de Dios de llevar una vida en santidad, de alejarnos de toda clase de mal, lo cual muchas veces por el descuido de la palabra de Dios caemos una y otra vez. Y en la paciencia de Dios, Dios nos perdona, pero si somos tercos y seguimos en el mismo camino, la palabra de Dios nos recuerda algo importante. Permíteme un segundo. Nos dice leamos Romanos 8:6, ¿verdad? Romanos 8:6. Y esto es un recordatorio que tengo para mí cuando se me olvida, ¿verdad? Por los afanes o por las ocupaciones o por mis propios deseos, el hacer su voluntad o el olvidarme de Dios es bien fácil. Es muy, muy fácil, no se requiere de grandes habilidades para olvidarse de Dios, pero la palabra de Dios me recuerda, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de fácil. Si nuestro deseo es vivir según nuestros deseos, ¿verdad? No agradaremos a Dios. Pero si vives según la carne, pero si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, lo cual es la palabra de Dios.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que somos porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, este es el corazón, esta es la mente, básicamente, no el emocional, sino la mente que recibe la palabra de Dios, la estudia y crece. Y ese es el propósito del día de hoy. Que recibamos la palabra de Dios, que pongamos atención a la parábola, analicemos en qué situación estamos, qué clase de mente tenemos y si la estamos recibiendo completamente. Dice el 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras? Es importantísimo entender esta parábola. ¿Qué clase de mente tenemos si estamos recibiendo la palabra de Dios o no? Si estamos produciendo el fruto que Dios espera en nuestras vidas y alcanzando a más personas. Entonces, pasa siempre, ¿verdad? En el momento que menos lo quiero. Y no nada más eso, sino que tengo aquí dos criaturas a un lado que piden su alimento también. Bueno, hay mucho que decir en esta parábola. Hay mucho que enseñar, hay mucho que estudiar, hay mucho que entender y poner en práctica. Lo más importante es no olvidarse de ella. Y como hicieron los que estaban escuchando, ¿verdad? Una vez que recibes tus beneficios, pues te vas. Sino que hay que permanecer en Dios, hay que permanecer en Cristo. Y no permitir que nada de estos afanes o codicias personales entren en nosotros, ¿verdad? Dominen nuestras mentes, nuestros deseos y ahoguen la palabra de Dios. Ese tiempo precioso que debemos pasar en la palabra de Dios, el cansancio, la desorganización, las prioridades, todo eso puede hacer que te ahogues, se ahogue la palabra de Dios y simplemente no des frutos. Una persona sin frutos, pues estás muerto, básicamente. Y eso es trágico. Entonces, Dios te da la oportunidad, ¿verdad? En su bondad, nos guía al arrepentimiento, nos permite con paciencia venir a Él. Y en nosotros está la decisión final que vamos a hacer con ello. La tragedia que te decía al principio es cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros los que se quedaron, a vosotros los que creen, les es dado el saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, o los incrédulos, los que no creyeron, los que se fueron, los que oyeron la palabra pero ya no están aquí, se les habla por parábolas. Todo lo que se les dice son con parábolas, para que viendo, ¿verdad? Sí, vean, pero no perciban. Y oyendo, sí, también pueden oír, no entiendan. Y aquí está el punto de no retorno, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El propósito de la predicación de la palabra de Dios es la conversión. Convertirte, retornar a Dios, de ir de en tu propio camino, tu propia manera de hacer las cosas, ¿verdad? Por tu cuenta, haciendo lo que el mundo hace y haciendo lo que Satanás establece. Parar y darse media vuelta y venir a Dios. No a una religión, porque eso es el primer caso aquí. La palabra cae junto al camino, son los religiosos también. Pero Él espera que seas del grupo de un buen suelo. Entonces, si viendo no ves y oyendo no oyes, no entiendes, estás en juicio. Porque dice que es para que no se conviertan. Entonces es cuando tú dices: ya no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Y Dios insiste e insiste y te manda personas y te manda más textos y tú sigues rechazando y rechazando la voluntad de Dios. Llega al punto en el que dice Dios: ok,
entonces te voy a dar lo que tú pides. No vas a recibir salvación. Y por nada en el mundo, ¿verdad? Habrá, aunque la pidas llorando, ya no tendrás la oportunidad de salvarse. Como el caso de Noé, ¿verdad? Cuando Jesucristo apunta a que en nuestros días será como en los días de Noé, en donde a cierto punto Dios cierra la puerta tras Noé y viene el diluvio y todos los demás pues perecieron, aunque le instaban a Noé en abrir el arca. A mucha gente le parece esto fantástico, le parece como si Hollywood lo hubiera escrito, que Hollywood está lleno de mentiras, Dios no lo está. Y les cuesta mucho trabajo entender que esto fue escrito y dejado como ejemplo para nuestro entendimiento, para nuestro crecimiento. De que de esa manera Dios va a tratar con este tiempo también. Mucha gente no va a entrar, no porque Dios tenga la puerta cerrada, sino porque no quisieron entrar cuando estaba abierta. Entonces a cierto tiempo la salvación se les cierra la puerta, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dios desea perdonar tus transgresiones, cualquiera que sean, pero tú tienes que creerle, venir a Él, recibir su palabra, ponerla en práctica. Si tú no amas a Dios, si no crees en Dios, aún tienes la oportunidad de hacerlo. Pero llega el punto en el que ya no habrá misericordia. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras? Esto es para los que creyeron. Entonces esta es la parte que quería yo compartir el día de hoy. Espero que sea de bendición, espero que sea de edificación, de poner atención a lo que estamos haciendo, si estamos recibiendo la palabra de Dios, y si no, ojo, que es un peligro. No te olvides de ello. Hebreos 10:26, ¿verdad? Nos está diciendo, vamos a leer, te leo el texto completo, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, ahí la diferencia, el que peca por naturaleza y el que peca voluntariamente, significa que hay quienes conocen la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios y aún así decidimos pecar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, pues ya no quedan más sacrificio por esos pecados, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos personas o testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual tú fuiste santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí la advertencia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no del hombre imaginario, porque el hecho de que Dios sea invisible no lo hace imaginario. Ponte a estudiar un poco acerca de gas propano. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes oler? No, no se puede ni ver ni oler, pero existe. Entonces, Dios es invisible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, por eso la exhortación que te hago el día de hoy. Ven a Cristo. Déjate de necedades, y si eres creyente y sigues viviendo la vida como si no hubieras recibido la palabra de Dios, pon atención a estos dos textos. Marcos 4 y Hebreos 10:26. Para que nos dejemos de torpezas y nos pongamos a trabajar seriamente. Entonces, espero que te haya gustado. Y si no te gustó, bueno, no es que sea aquí yo para divertirte, sino para animarnos juntos a permanecer en Cristo. Entonces, Dios te bendiga. Espero que en tu tiempo libre leas más de este pasaje y aprendamos juntos más todavía. Dios te siga bendiciendo. Terminamos con una oración. Padre Santo, te rogamos primeramente perdón por nuestra necedad,
por nuestros constantes tropiezos, por nuestra comodidad y nuestro poco esfuerzo en trabajar en tu reino. Por segundo, te rogamos, Señor, por estas personas que requieren de ti, de sanidad, Señor, de salvación, que debido al virus también, Señor, pues estén enfermos en cama y sin conocerte. Rogamos, Señor, que en tu misericordia, si han de partir, que sea con el conocimiento de que han recibido el perdón de sus pecados y se hayan arrepentido. Entonces rogamos por esas personas que están al borde de conocerte, sin haber sido perdonados. En tu misericordia te ruego, Señor, si todavía tuvieran tiempo, que les perdones. Te ruego por los que están enfermos, Señor, que tienen la oportunidad de quedarse con sus familiares todavía, Señor, que les conceda salud y que también sean de testimonio para gloria y honra tuya. Sin más preámbulos, Señor, sin más que decir, rogamos que tú nos ayudes en este tiempo difícil, en el que muchos tenemos que trabajar largas horas, que no sea esto una razón para alejarnos de ti también, Señor, sino que nos ayudes a ser disciplinados y a darte el lugar que tú mereces, amarte más que al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengas buen día.